Antes de ver la entrevista con el gran Marcos Gutiérrez, el CEO de AudioFit, os pido desde aquí disculpas por la mala calidad del audio y del vídeo que se colgó en el canal de AudioFit. La responsabilidad de dicha mala calidad es exclusivamente mía, de Jesús Cámara, del canal de Instagram Be Fishing Work Smart, y en ningún caso es de AudioFit ni de su CEO Marcos Gutiérrez. Y sin más, adelante, empezamos con la entrevista. Tus 45 primeros minutos, tú te levantas, ¿qué haces durante esos 45 primeros minutos? ¿No? Porque yo lo considero algo fundamental en mi vida. Claro, en tu totalmente. Caso, ¿cómo son esos y al final va a marcar un poco tu percepción de lo bien o mal que va a ir el día. Entonces yo también creo que son clave. Una de las cosas que más aprecio de ser emprendedor es que tú puedes estructurar tu día de la forma que tú quieras. Entonces no tienes por qué hacer todo el día de tu vida iguales. Eso la verdad que es algo que me encanta. Pero aún así, sí tengo rituales a la hora de acostarme y a la hora de levantarme. Entonces nada más levantarme, siempre lo que hago es mirar un informe, un report que tengo configurado con AudioFit y me dice las altas y las bajas de cada día. ¿De acuerdo? Y también miro el impacto de la publicidad en publicidad, el coste por impresión, CPC, coste por adquisición y hago mi cama, desayuno y me pego una ducha caliente. De acuerdo. Así me doy todos mis días. ¿Los resultados que hayas visto en ese informe van a marcar el resto de tu día en cierta medida o...? Intentas aislarte del ruido como emprendedor, por al final a nivel emocional es una montaña rusa, pero obviamente no eres una máquina, no eres un robot. Si tienes por resultados un día, vas a sentirte aquí, y si un día tienes muchas bajas, vas a decir, esto no pinta bien. De acuerdo. Antes de acostarte... Antes de acostarme, esa última hora... Soy un niño bueno y sigo los consejos de higiene de sueño básico, de no mirar el móvil o mirar lo mínimo posible. Y una cosa que empecé a implantar y que disfruto muchísimo, me he dado cuenta que como recibo muchísimos mensajes y tengo como 25 grupos de WhatsApp abiertos, 25 chats que quieren que responda, los acumulo todos y todas las noches salgo a dar un paseo de una hora y media y yo me digo a mí mismo, no vas a trabajar, vas a escuchar un podcast. Entonces me pongo un podcast que me encante, me lo pongo a velocidad unos de 5 o 2 más o menos. Suele ser sobre economía, finanzas, política, algo más ameno, que no sea tan científico, digamos, y que se me haga ameno, y después, cuando acabe eso, de vuelta a casa, respondo todos los mensajes. Entonces es una forma de ser muy productivo y acabar todo lo que tengo acumulado, digamos, en el largo del día. O sea, que por lo que veo tienes ya como varias rutinas establecidas. Exacto. Sí, pero igual, por ejemplo, si ayer o mañana salgo con un amigo, la cambio por completo y no pasa nada. Entonces, bueno, lo un poco como la nutrición y el entrenamiento, ¿no? Lo veo más como un estilo de vida. Entonces, si un día tienes que alterarlo por el motivo X, simplemente hacerlo sin problema. De acuerdo. Entonces, una de las ventajas que tenéis los emprendedores como tú es que podéis un poco decidir cómo va a ser vuestro día, ¿no? No estás atado a horarios y sí a objetivos. Exacto, justo. Y a mí eso es lo que me motiva, porque me siento como un poco empoderado. Es decir, yo tengo que hacer X, Y y Z. Y el cómo lo consigo depende de mí. Entonces, cada día es una aventura nueva, no sabes qué vas a hacer cada día. De hecho, si supiera lo que hacer la semana que viene, probablemente estarás mucho más desmotivado. Y eso es algo que mola mucho. Nunca sabes dónde vas a estar, a lo mejor estás aquí o a lo mejor estás aquí. Depende de ti. De acuerdo, porque eso varía bastante de lo que sería mi trabajo en la universidad, ¿no? Que yo me levanto, o sea, a qué hora tengo que dar clase, a qué hora empieza, a qué hora termina. Exacto. Y sobre qué tengo que hablar. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, mi trabajo es mucho más aburrido. Yo me divierto mucho, pero es mucho más aburrido porque sé lo que tengo que hacer. Totalmente. Entonces, tener esa flexibilidad de cómo llegar a X objetivo me parece, sin duda, de las cosas que más valoro. O sea, digamos, mi primera experiencia en el mundo laboral fue hace 4 años, cuando trabajé para una multinacional. Tampoco era una locura, lo típico, de 9 a 5, de lunes a sábado. Y era un trabajo de teleoperador, ¿vale? Era bilingüe, hablando con gente en inglés. Cuando sonaba la alarma, pues yo le cogía el teléfono, le contactaba. Odiaba ese trabajo, aunque la tarea en sí estaba bien, no era algo que odiase. El tener que levantarme X hora y acabar X hora era como, hoy me apetecía currar 4 horas más y ayer 4 horas menos. ¿Por qué no puedo hacer eso? A mí lo que me motiva a emprender es, el domingo si quiero, puedo estar con mi familia. Claro, hoy curro el doble, hoy me acuesto a las 5 de la mañana, pero puedo. Entonces el tener esa sensación de libertad, aunque es un poco ficticia, ¿no? Te da... Y no te puede suceder o no puedes pensar en determinadas ocasiones que tienes una inseguridad o un miedo respecto al qué va a venir, ¿no? Porque podemos decir, yo sé exactamente cuándo tengo que dar la clase y eso me aporta una seguridad. Totalmente.
Pero cuando estás emprendiendo y dices, Totalmente. esto va a ir bien, va a ir mal. Totalmente. De hecho, la máxima expresión justamente de riesgo en nuestras sociedades probablemente es una startup. Que una startup es un tío que tiene una idea, que la monta en su casa, en el garaje, en el sótano, y dices, esto mañana puede valer 0 o puede valer 10 millones. Entonces, claro, al final como emprendedor el riesgo es ineradicable y quizá lo que puedes extraer, por ejemplo, de gestión de riesgo aplicado a finanzas es, vamos a ver cómo minimizarlo. Pero siempre va a existir un riesgo sistémico, por llamarlo de alguna forma, que no puedes erradicar. Entonces, como dice Taleb, gran parte del riesgo muchas veces viene de la probabilidad, de mero azar. Entonces, una vez entiendes que no puedes controlar el azar, que muchas cosas van a ocurrir porque tienen que ocurrir de forma aleatoria, aunque tú hagas lo que tengas que hacer, listo. Entonces, una de las cosas que me ayuda a mí a gestionar esa montaña rusa emocional es básicamente plantearme lo que se llama el locus de control interno, que depende de mí en cada momento. Entonces, centrarme en eso. Y el resto de tareas, el locus de control externo, por ejemplo, si mañana va a llover o no, como no depende de mí, ni a pensarlo. O si mañana pierdo más alumnos, ya está, yo hago lo que toca, sé que toca hacer y me centro en ser feliz con lo que hago. O sea, que tienes que aprender a poner barreras mentales para poder Exacto, exacto. ¿No? Es algo que en el deporte, que he aprendido mucho del deporte, es decir, yo me voy a centrar en el setup, en una sentadilla pesada, en un press de banca, en activarme bien, en haber comido lo justo, ya está. No voy a centrarme en si aparece alguien y me toca la barra o si llueve, no. O sea, eso me da mucha seguridad. O sea, que hay una transferencia entre esas barreras mentales, cómo utilizas la mente cuando estás levantando pesas en el gimnasio, a esas barreras que pones cuando sin duda, trabajando. Sin duda. Para mí el deporte es un estilo de vida, igual que lo es el emprendimiento. De acuerdo. Creo que transfieren entre sí mutuamente. Yo creo que todo el mundo que ha entrenado alguna vez cualquier deporte, no tiene por qué ser pesas, ese enfoque mental, esa disciplina, ese disfrutar con lo que haces, creo que permea, ¿no?, el resto de tu vida. Vale, ¿cuántos días entrenas a la semana? ¿O intentas entrenar a la Actualmente, fíjate, una de las cosas que más me vieron perjudicadas cuando monté mi primera empresa fue el entrenamiento, porque dormía mucho menos, estaba muchísimas más horas sentado, entonces me empezó a doler la espalda, malas sensaciones, me lesionaba mucho más, estuve como 4 o 5 meses flaqueando muchísimo y dije, hasta aquí. Y a partir de entonces me compré un stand-up desk para trabajar de pies o alternar posturas. El dolor de espalda se fue prácticamente y empecé a entrenar todos los días 3 horas y durmiendo todos los días entre 8 y 10 horas. Según me pedía el cuerpo, se autorregulaba. Decía, la gente puede esperar, no hay nada más importante que yo, porque si yo no estoy bien, no puedo ayudar a los demás a estar bien. ¿Qué importancia le das al deporte de 0 a 10? 10. 10. Sin exagerar. O sea, para mí un día sin desconectar del trabajo, que es voy a entrenar normalmente, no es un buen día en general. De acuerdo, o sea, te ayuda también a desconectarme. Por supuesto. De hecho, cuando acabo de entrenar pienso, podría trabajar otras 10 horas, porque estoy nuevo. Al menos a nivel psicológico. De acuerdo. Muy importante. Vamos a cambiar un poco de tema. Un ¿Vale? tema que interesa a todo el mundo, a mí también especialmente como educador. Claro. El tema de la educación. Estudiaste Dirección y Administración de Empresas. Exacto. ¿Por qué estudiaste eso? ¿Hubo una epifanía? ¿Hubo algún momento en el que dijiste, voy a estudiar esto? ¿O fue un proceso que precisamente que lo fuiste tomando poco a poco? ¿O te encontraste en esa situación y dijiste, pues cojo esto? Es muy buena pregunta. Normalmente la gente cuando está en bachillerato, en el instituto, dice, ¿yo qué quiero hacer? Pues no tengo ni idea. Entonces, lo hacemos normalmente, pensar al revés, ¿no? ¿Qué no me gusta? Entonces yo dije, física, química, biología. Digo, bueno, no destaco a nivel de notas, no soy especialmente bueno en ello en general, me dedico igual que en el resto y no destaco. Bueno, ya no soy bueno. Y encima tampoco disfruto aprendiendo. Y dije, bueno, y al final por descarte, pum, me quedé con economía e inglés. Y dije, economía e inglés. Economía en bachillerato es esa empresa y economía más macro y micro. Entonces, esos dos campos que me gustaban mucho, junto con el inglés. Y dije, bueno, pues voy a probar a meterme en ADE, que es un poco lo más parecido a lo que más me gusta y en lo que mejor soy. De acuerdo. Un poco encontrar ese equilibrio. Ahora que mencionas el tema del inglés, ¿qué importancia tiene conocer para inglés en tu vida, en tu día a día? Para mí el inglés me ha cambiado la vida radicalmente. Siempre cuento lo mismo. Yo he sido la típica víctima del sistema educativo que no tenía ni idea de inglés hasta tercero o cuarto de la ESO. En ese momento me di cuenta, llegó un profesor muy bueno a mi universidad, a mi instituto, en el que hizo que me despertara curiosidad por el inglés. Me contó alternativas nuevas, formas de aprender nuevas, podcast, intercambios lingüísticos y dije, para mí se descubrió un nuevo mundo. Y un momento un poco de epifanía, antes comentabas, que tuve, es que me puso el discurso de Steve Jobs en Stanford de 2005 en inglés y dije, wow, si quiero ser capaz de entender esto sin subtítulos. Y aparte, Steve Jobs me ha marcado mucho a nivel como emprendedor, también a nivel de inglés, sé que esto es importante. Y una vez entendí esa importancia, dije, tiene que cambiar. Y lo que hice en cuarto de la ESO fue buscarme un compañero de intercambio lingüístico que era de Wisconsin y empecé a hacer Skypes todas las semanas con él.
Y mientras hacía eso, también estaba apuntada a la Escuela Oficial de Idiomas. Y esto lo hiciste tú por iniciativa propia. Sí. O sea, que esta Porque... iniciativa de emprendizaje ya te viene un poco de... Totalmente. También, verdad que la chispa inicial quizá fue el profesor este que, ya te digo, me hizo que el inglés me encantara y no lo veía como algo aburrido. Tradicionalmente, ¿qué es inglés en los institutos? Un libro de texto, un workbook, un student's book, y lo que salga de ahí, bueno, yo me di cuenta, no, que ver YouTube en inglés es aprender inglés. Que escuchar canciones, escuchar podcasts, escuchar una entrevista de tus ídolos es inglés. Y empecé a aprender inglés mientras formas no convencionales, digamos. Porque una de las grandes ventajas, bueno, tenemos hoy en día AudioFit, que es una referencia, ¿no?, a nivel de habla hispana, en el mundo del fitness. Exacto. Pero si queremos seguir aprendiendo y queremos dar o avanzar en ese sentido, tendremos que recurrir a... No queda otra. En inglés. No queda otra. Entonces ahí vamos a tener una ventaja si sabemos inglés. Otro punto súper importante. Y de hecho, una de las ventajas de saber inglés es que puedes permitirte ver mejor qué funciona en otro sitio y traerlo aquí y replicarlo un poco aplicando las enseñanzas que tiene la gente que lo ha probado. En plan, por ejemplo, los mayores expertos en casi cualquier campo suelen ser o americanos o extranjeros que viven en Estados Unidos. Puedes aprender de ello directamente y después aplicarlo para ti. Entonces me parece algo súper inteligente y que la mayoría de la gente como que no pasa por hecho, ¿no? Vale, por lo tanto, para ti mucha de esa inspiración o de esa fuente de que bebes viene de fuera y viene de fuera gracias al inglés. Totalmente. Sí, le debo a mi profesor de cuarto de la ESO, sin duda, que tener esa curiosidad a partir de inglés. Ya, a partir de allá fue como adictivo, ¿no? De esto es importante, decía, me gusta. Una de las cosas que más importante fue con el inglés, aparte de entender lo importante que era, es disfrutar el proceso. Que es algo que la mayoría de la gente yo creo que no entiende su importancia. Creé un ritual todos los días para ponerme al inglés 3 horas todos los días. Pero para mí era como estar en un campus en el extranjero, pero en mi mundo, porque no tenía otros medios económicos. Y me encantaba aprender inglés. Entonces, una vez que consigues que algo te encante y encima es útil para ti, es cuestión de tiempo llegar a dominarlo. Hoy en día es súper fácil, ¿no? Tener esa inmersión lingüística, no tienes que ir fuera. Totalmente. La inmersión lingüística la puedes tener totalmente en tu casa. Exacto, y mucha gente achaca el que no tiene un buen nivel de inglés a los medios económicos o le echa la culpa al sistema educativo. Y es como, esto puede contribuir a que tú no seas bilingüe en inglés y español, pero para saber dar indicaciones a un extranjero no hace falta ser bilingüe. Y yo, por ejemplo, mis padres no tenían dinero para apuntarme a una academia privada. Utilicé estas herramientas y en segundo de carrera me saqué el Proficiency, el C2 de inglés, que es gente que se sacan filólogos ingleses, altos ejecutivos, o sea, que es como ser bilingüe. Entonces, si yo, que vengo de una familia muy humilde en la periferia de Madrid, puedo hacer esto sin más, al final, con ganas y con pasión, y de hecho, esto es importante destacarlo, yo no soy bueno con los idiomas. O sea, era el típico niño mediocre que sacaba de todos un 6 o un 7, tampoco le gustaba mucho, o sea, que depende de ti el cambiar eso. Volvamos un poco a la universidad. ¿Vale? Lo cojo un poco desde mi ámbito, desde mi punto de vista también. Uh-huh. Una pregunta que va con dardo. ¿Vale? Qué miedo. Bien afilado. ¿Crees que es necesario ir a la universidad para formarse en contenidos? Vale. Y recalco, en contenidos. Vale. Solo espero que esta entrevista no la escuche mi madre. A lo mejor me arriesgo que me eche de casa, pero yo el consejo que le daré a cualquier persona que está planteando quiero ser el mejor en X. A ver, si hablamos de medicina, abogacía, quizá cambia la cosa, pero por ejemplo, si lo que dices, como dices tú, contenido, no motivos legales, no. Contenido, lo que voy a adquirir del profesor en el aula, por supuesto que no. Y de hecho creo que vamos hacia un mundo en el que cualquier persona, con independencia de su nivel adquisitivo, la única variable que va a determinar tu nivel de conocimiento va a ser tus ganas y tu pasión. Punto. Vas a poder darte alta bueno, ya puedes hacerlo en Coursera o en Khan Academy o en AudioFit, que vale 10 euros al mes, que es una cantidad ridícula para todo lo que accedes. YouTube, iTunes, iVoox, y aprender sobre lo que te apetezca y ser el mejor en tu campo o estar en el 1% de gente que más controla ese campo sin haber pisado la universidad. Yo he ido a la universidad, pero al final la universidad creo que te enseña mucho, tocas muchos palos y te permite ver un poco, discernir entre qué campos te apasionan y qué campos es como, bueno, sin más, no te llaman ni mucho ni poco. De acuerdo. Entonces quizás te pone una base teórica muy potente, aunque que a lo mejor no puedes aplicar en el futuro. Entonces, a mí lo que me gusta de poder aprender con herramientas alternativas es que puedes como construir módulos, ¿no? Es decir, ¿qué temas me interesan a mí? Y en base a eso construir tu propio plan formativo. Y de nuevo, relacionando con el principio de la entrevista, es como que te sientes un poco empoderado de ¿qué damos mañana en clase? ¿Sobre qué quiero aprender? ¿Qué me apetece aprender mañana? Y eso a mí me motiva muchísimo. Veo que nos estás haciendo una competencia brutal. Totalmente. Lo siento mucho. Totalmente. Porque si yo fuera un estudiante, a mí me gustaría elegir exactamente qué voy a aprender cada hora, ¿no? Totalmente. De qué me va a hablar este Totalmente. profesor, Y otra de las cosas que tienen muy atractivas este tipo de forma de aprendizaje, por ejemplo con AudioFit, a mí me encanta pasear por la naturaleza. Y dije, sería genial poder aprender lo mismo que en una clase de la universidad,
yendo a una montaña o yendo a un bosque y ponerte tus cascos, tu móvil, desconectar del mundo y que mi aula sea estar en medio de la nada. Y me pareció fascinante. Entonces, como esa idea me motiva tanto, dije, de hacer la realidad. De acuerdo. Bueno, échanos una mano, los profesores y a los profesoras. Lo intentaré. Échanos una mano respecto a... Podemos colaborar. A la hora de elaborar los guiones de la asignatura, porque ¿Vale? las carreras tienen que pasar, o los grados tienen que pasar por unas acreditaciones, tienen que estar acreditadas. Por la pero luego, en cierta medida, los profesores y las profesoras somos responsables de elaborar esos guiones de las asignaturas. Claro. ¿Qué estrategias debemos adoptar para elaborar esos guiones? ¿En qué debemos basarnos? Sí. ¿En qué debemos centrarnos para aportar un mayor índice de calidad? Yo, a priori, una cosa que creo que sería muy, muy interesante, que creo que sería la primera medida que tomaría si fuera, por ejemplo, ministro de Educación, es eliminar la centralización de contenidos. Es decir, que una persona que nace en un pueblo de Andalucía no tenga que estudiar lo mismo que alguien que nace en el centro de Madrid, por ejemplo. Entonces, que los profesores los profesores se vean involucrados en el proceso de decidir que enseñan en su asignatura en concreto y en su facultad. Que no viniera nadie desde un organismo central y dijera sobre qué mínimos tienen que tener, sino que hubiera simplemente competencia entre universidades y cada una, como por ejemplo ocurre en Finlandia o modelos nórdicos que tienen mucho éxito, y gran parte del éxito te das cuenta que es por la descentralización, porque las universidades públicas o los colegios públicos funcionan como universidades privadas, porque tienen libertad para contratar a quien ellos quieran, pueden elegir qué contenido enseñan. Entonces, dar libertad a los profesores. O sea, creo que uno de los motivos por los que no se incentiva la excelencia en los profesores en la educación pública en España es porque no tienen incentivo a ello y no os dejan. O sea, no, es como que os maniatan y os dicen que tenéis que enseñar o os ponen ciertas barreras. Y entonces pero déjame, que yo soy el experto en mi campo, decidir sobre esto. Y otra cosa que creo que podría mejorar muchísimo la educación es que todos los profesores tuvieran que haber trabajado en el sector privado, en su campo, alguna vez. Porque una vez estás en el día a día, en el trabajo de campo, durante X tiempo, no sé si son 3 años, 5 años, eso sería determinarlo, puedes saber qué hace falta a tus alumnos. Y eso va a hacerles ahorrar mucho tiempo. A lo mejor no tiene sentido que estudies algo de los años 80 o 90 que no se aplica en el mundo real. Te pongo un ejemplo práctico. En el mundo de la empresa, en ADE, ves 2 asignaturas de marketing. Esas 2, ni se menciona la palabra marketing digital, publicidad digital, Facebook Ads. No te enseñan ni lo que es el algoritmo de Instagram. Entonces dices, muy bien, tengo aquí una clase de teoría genial, pero que cuando veo el mundo real no sirvo para nada. Entonces, estas cosas que no deberían pasar, pasan porque el contenido no lo decide el profesor o alguien que ha trabajado previamente en el mundo real. ¿Sabes un poco por dónde voy? Si lo aplicamos un poco al mundo del deporte, que es un poco mi ámbito, ¿vale? Claro, haciendo esa analogía de que teníamos que tener una experiencia previa en aquello que luego vamos a impartir, ¿vale? Claro, se puede dar el caso, y se da el caso en el que tú tienes que hablar de un tema en concreto, como puede ser una asignatura que es biomecánica. Les tengo que hablar de la biomecánica de la carrera, pero yo nunca he trabajado con atletas, por ejemplo, en la técnica, y eso va totalmente en detrimento del alumnado, porque qué mejor que hubieras trabajado en ese campo en concreto para luego transmitir. Sí que es cierto que si hubieras trabajado previamente con atletas, creo que será mucho más fácil llegar a tus alumnos y decirle, hacer esto en concreto, por ejemplo, y poner mucho más ejemplos prácticos, casos prácticos reales. Entonces, por ejemplo, si lo que quieres es que tus alumnos presten atención en clase en lugar de que sienten en la última fila y se pongan a hablar entre ellos, no hay nada más fácil que Cristiano Ronaldo, ¿qué rutina de movilidad sigue? O cómo podría mejorar su carrera si implementara estos consejos. Entonces ya la gente abre los oídos. Sí. Entonces, creo que es muy importante da igual la asignatura, que tengas una experiencia en el campo real. Mira, eso que has comentado ahora es una cosa que me viene rondando la cabeza bastante tiempo. ¿Sí? Empezar las clases, incluso poner el título de las clases, en vez de con una codificación o los guiones de las asignaturas, igual poniendo, y vamos a ver el tema X, es poner un ejemplo concreto. Cristiano Ronaldo, ¿por qué marca muchos goles? Y utilizas ese título como excusa, y ese ejemplo como excusa, para luego explicar lo que tú quieras. Lo que quieras explicar. Totalmente. Entonces sería mucho más atractivo para el alumnado. No puedo estar más de acuerdo. Tenía un profesor, esto es un poco ejemplo un poco extremista, pero todos los días era asignatura de gestión de la información dentro de la empresa. Todos los días empezaba con un vídeo de 1 minuto, que era bromas, un vídeo de La Sexta o de cualquier tontería, para que la gente se riese y romper el hielo y ya estuvieras sonriendo durante 1 hora y media y dijeses, joder, a ver qué vídeo nos pone hoy. Entonces la gente ya iba con la predisposición de, tengo ganas de ir a clase, no pensando, joder, ahora escuchar 1 hora y media de sermón. Entonces, un poco también predisponer al alumno a que esté contento. Y el tema de los ejemplos prácticos un poco por ahí de, si das una clase, por ejemplo, a powerlifters o a entrenadores personales y le pones un ejemplo práctico a un tío que gana 5.000 euros siendo un entrenador personal o que ha conseguido X éxito con sus atletas,
¿quién no va a querer escuchar eso? Siguiente pregunta, Marcos. ¿Vale? Siguiente y última relacionada con el tema de la educación. ¿Hacia dónde te gustaría que evolucionara la educación de aquí a 5 años? Me refiero un poquito, por ejemplo, si ves alternativas al lugar de impartición, ¿Vale? Las universidades como sitios de encuentro, sitios de experimentación, a nivel metodológico, ¿Vale? a Vale. nivel de contenidos. Vale, siendo un poco pragmáticos. Si yo fuera ministro de Educación mañana, ¿qué haría para incentivar justamente lo que comentan, ¿no? Lo tengo clarísimo. Dar flexibilidad a las familias para que decidan sobre la educación de sus hijos. Creo que el sistema actual como que le quita esa libertad a las familias o a los padres de que decidan sobre qué van a aprender sus hijos y en qué condiciones. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, el homeschooling, que básicamente educar a tu hijo en casa en base a unos criterios mínimos que se pueden fijar, o sea, incluso aceptando eso. Entonces, esos padres reciben el dinero que ahorran al Estado por no llevar a su hija a clase. Entonces, con esos medios, contratan profesores particulares, trabajan menos horas para poder aprender e impartir esas clases a sus hijos. Entonces, dar libertad a las familias para que decidan su educación de sus hijos es la medida número 1. Pero para eso la familia tiene que estar muy involucrada. Bueno, pero puede, no obligarle, sino si yo quiero educar a mis hijos. Exacto, eso lo veo importantísimo, la libertad. De acuerdo. Que tú te puedas salir del sistema si no te gusta. Y esto es una cosa que en general a los políticos les da mucho miedo. Le da miedo que la gente sea libre, porque a lo mejor no decide llevar a su hijo al colegio que ellos quieren y le parece que la gente elige mal. Pero esto lo veo esencial. Y ya sea homeschooling, incluso plantearía no schooling. O sea, tampoco soy un experto en docencia y en psicología del aprendizaje, pero estoy seguro de que si tú dejas que varios modelos compitan entre sí, la gente va a tender a ir al modelo que mejor funcione. Pero claro, si tú eliminas esa experimentación descentralizada, puedes promover un sistema que sea totalmente eficiente, que creo que ya lo es, por cierto. Así que ese es un poco mi ¿Y qué importancia diagnóstico. tienen las metahabilidades en la educación? Me explico. Desde que los críos y crías son bien pequeñitos, en muchos de los casos, ¿Vale? casi exclusivamente se les fomenta que vayan adquiriendo conocimientos. Exacto. Y que no que vayan adquiriendo esa metahabilidad de que ellos y ellas mismas aprendan a aprender, Totalmente. aprendan a relajarse, porque si se relajan, luego van a aprender Exacto. mejor, aprendan a relacionar conceptos. Totalmente. ¿Qué importancia ves a esas metahabilidades Totalmente. en la educación? Básicamente, dentro de la teoría del aprendizaje existen dos modelos, dos sistemas. Uno es la teoría del capital humano y otro es la teoría de... Joder, no recuerdo el nombre. Bueno, básicamente lo que defiende lo contrario. Que es decir, la teoría de las señales, perdona. Que básicamente es, la gente cuando va a la escuela aprende conocimiento y eso hace ser más productivo o simplemente se pone una pegatina en la cabeza para que el empresario le pague más. Pues normalmente los estudios, hay un libro que se llama The Case Against Education que habla sobre esto y un poco la conclusión que llega es que es en torno a 70-30. 70% es ponerte la pegatina en la cabeza y 30% es ser más productivo. Entonces, si tú quieres que la sociedad sea más productiva y producir más con menos, ese 30% se puede conseguir por medios mucho más baratos que podrían ocurrir y no existen actualmente. Vale, de acuerdo. Entonces es un poco mi diagnóstico. Qué interesante. Y el papel de las redes sociales en el tema de la educación, redes sociales como YouTube, ¿vale? Instagram, ¿qué papel juegan? ¿Cómo las podemos aprovechar en nuestro propio beneficio para educarnos, ¿no? Porque también entiendo que tiene un papel muy peligroso, ¿no? Que está patente y que está a la vista. Claro. Pero si conseguimos escarbar un poco, ¿qué papel puede jugar ahí? Yo creo que como con todas las oportunidades, lo más importante es que primero la gente sea consciente de que las tiene delante. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando hablo con mi hermano, le digo, ¿pero por qué mientras comes no te pones un vídeo formativo? Un vídeo estos con edición buena, imágenes gráficas, explicándote la Segunda Guerra Mundial para aprender, porque tienes el examen pasado mañana. Yo lo haría y será todo mucho más divertido, más sencillo, y si en realidad en lugar de eso se pone a ver un gameplay, y digo, pues no lo entiendo. O sea, entonces... ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se comporta así? Porque no entiende YouTube como una oportunidad para aprender. Entonces, el primer paso es descubrir que hay oportunidades ahí fuera y ya es un tema de a quién sigo, por qué le sigo y cuándo voy a consumir ese contenido. Pero claro, si directamente no sabes ni que eso existe o no lo ves como una oportunidad, pues muy complicado. Entonces, creo que juegan un papel esencial y sobre todo, a mí lo que me fascina de las redes sociales hoy en día es que son el mayor ascensor social de la sociedad. Y sé que esto a lo mejor suena un poco contradictorio o un poco, ¿cómo decirlo?, radical. Pero es cierto, o sea, hoy en día tu familia puede estar los dos padres en paro, pero tú saber más de finanzas y de economía que el profesor que te imparte clase. Y lo digo por experiencia, incluso de marketing. Yo, por ejemplo, de marketing digital no tengo ningún máster, la carrera no me ha enseñado nada y le gestiono la publicidad a 10 empresas que son referentes en el sector. Entonces... Creo que es un ascensor social increíble y que va a aumentar la igualdad de oportunidades. Si tú quieres algo, vas a poder aprenderlo. Vas a poder aprenderlo, de acuerdo. Lo que quiero aportar es que
cuando veamos algo lo tenemos que hacer siempre con un pensamiento bastante crítico, ¿no? Porque Exacto. uno de los problemas que tenemos es si no ponemos ese filtro, Totalmente. podemos encontrar que terminamos leyendo algo de una persona que tiene muchos likes, pero no los tiene precisamente por el contenido que aporta, No sino puedo estar más de acuerdo. por otros temas. Entonces, Claro, justamente todo lo que he comentado solo es cierto si mantienes un espíritu crítico. Si aprendes a discernir la paja del trigo, lo que tiene sentido y está basado en evidencia y es algo que no que estás libre de sesgos o si tienes sesgos al menos ser consciente de ellos. Pero si te crees tú el primero que ves, por supuesto, vas a querer creando tonterías o no va a ser una herramienta tan útil. Pero claro, lo bueno de esto ¿qué es? Que desarrollas la meta habilidad de aprender a ser crítico. Entonces ese pensamiento crítico ya lo tienes innato en ti. de acuerdo. Y sí podría ser labor de los educadores y de las educadoras aprender a orientar a las personas hacia dónde tienen que ellos que dirigir esa vista para Yo veo a un aprender. educador como alguien que pone lucitas en el camino de la otra persona y ya esa persona despierta curiosidad intelectual por esos temas. Que eso es lo que hizo tu profesor contigo. en el tema de Exacto, inglés. por ejemplo, exacto. Y a partir de ahí tú vas profundizando en los temas que más te interesan y probablemente te acabas dedicando a algo relacionado con eso. Entonces creo que no, sobre todo creo que el problema de educación actual es que se da café para todos. Que a mí, que me interesa mucho más el marketing digital, se le sea lo mismo que al que quiere ser contable en una multinacional. Eso no tiene ningún sentido. Empezamos con el siguiente tema, la excelencia profesional. ¿Qué es para ti la excelencia profesional? ¿Qué ejemplo tienes de esa persona que es un profesional excelente? ¿Qué rasgos tiene? ¿Qué habilidades? Para mí un profesional excelente tiene que tener, punto número 1, pasión por lo que hace. Creo que eso es un ingrediente esencial si quieres ser lo más exitoso que puedes llegar a ser. El segundo punto es la curiosidad intelectual, el tener ganas de forma innata de querer aprender sobre el sistema cada día. Eso lo veo imprescindible, mantenerse actualizado siempre. Y el tercer punto, querer ayudar a otras personas a partir de tu campo y de lo que puedes aportar en él. De acuerdo, el querer ayudar a otras personas a Que tenga impacto lo que haces. que tenga impacto lo que haces, ¿no? Tu vida. Sí, porque sí tengo muy escuchado que cuando tú sacas, y muy leído, he leído mucho sobre esto, que cuando tú sacas un nuevo producto, ese producto tiene que ir destinado a ayudar a las personas, que si no ayuda a nadie, y que muchas veces esa ayuda parte muchas veces, como dicen ellos, de scratch your own itch, rascarte tu propia herida, ¿no? Yo tengo este problema, no he conseguido hacer esto, voy a buscar una solución y la solución que me vale para mí, vale para el resto de personas. Eso es aplicable al marketing, a las finanzas. Hay una inversión muy reconocida que se llama Peter Lynch, que tiene un fondo que se llama Magallanes en los años 90, Vale. tiene un 12% de rentabilidad anual. Y lo que decía es, ¿cómo descubría yo ideas de inversión? Me iba al supermercado y observaba cómo la gente se comportaba, veía qué marca de media se compraba mi mujer y cosas así. Y en base a eso, mira después las empresas. De acuerdo. Forma de descubrimiento. En base a Vale. En este sentido, ¿qué diferencias ves tú entre un profesional excelente y un muy buen profesional? ¿Hay algo que define Sí. a este Yo profesional? creo que es la pasión, porque en realidad curiosidad intelectual todos los profesionales tienen que tener al menos un mínimo por su campo y ganas de ayudar, todos los profesores en general tienen ganas de ayudar. Entonces es la pasión. Los que tienen pasión y los que ven el trabajo o su campo o su profesión como una forma de vivir, que está bien, no, o sea, no es malo per se, pero probablemente no llegas a ser la mejor. La pasión es innata, podemos trabajarla, podemos crearla, podemos fomentarla. Por supuesto que sí, no es algo con lo que naces, desde luego. O sea, de hecho, creo que la descubres, es un proceso de descubrimiento paulatino a lo largo de tu vida. De acuerdo. En este ámbito profesional, en esta labor profesional, ¿qué importancia tiene el generar nuevas ideas, el trabajar sobre ideas? Veo esencial en todas las sociedades, incluso dentro de una empresa en concreto, que exista una cultura que abrace nuevas ideas y que alguien, por decir lo que está pensando, no se le tache de tonto, de loco, de idiota, porque te das cuenta que no hay ideas absurdas en todas las circunstancias. Por ejemplo, AudioFit es una muy buena idea en 2018 de negocio, pero en 2005, que no existía Android ni iOS, al menos en teléfono móvil, pues no tiene mucho sentido, porque nadie va a escuchar podcast en ese momento, o en los años 90. Entonces creo que es súper importante el tener una cultura corporativa, incluso como sociedad, que abrace nuevas ideas y que sea abierta, humilde intelectualmente, como decíamos antes, y que no piense que sabe todas las respuestas, porque probablemente vayan cambiando constantemente las preguntas que te haces y las respuestas cerradas. Hay un autor estadounidense, James Altucher, que ha escrito un libro, escribió un libro ya hace bastantes años, Choose Yourself, elígete a ti mismo. Y bueno, este autor aboga porque el cerebro es un músculo, se comporta como un músculo y como tal hay que trabajarlo. Y las ideas, la creación de ideas es una forma de trabajar este músculo. Entonces él aboga por todos los días apuntar en un papel 10 ideas.
Dicen, si vas apuntando todas las ideas todos los días del año, al final del año vas a tener 3.650 ideas escritas en un papel, dicen, y muchas de ellas serán de una calidez muy mala, serán basura, dicen, pero algunas de ellas serán buenas y otras, un par serán excelentes, ¿no? El top 1% de las ideas de negocio que te ocurre algo de un año, te apuntas 10 todos los días, seguro que hay 10 buenísimas, así que podrías hacerlas ahora mismo, ¿por qué no las has hecho? Claro. Yo, de hecho, tengo una pizarra de meditación enorme en la que me apunto, aparte de tareas, cosas varias, me apunto ideas que se me vienen a la mente de repente sobre, anda, ¿por qué no cambio el enfoque de esto? ¿Por qué no monto esto? Y, por supuesto, luego las maduro y veo que hay cosas que digo, montar una línea de negocio de responsabilidad social cooperativa en ancianos, complicado, más a medio largo plazo, pero a lo mejor hay cosas que digo, esto el fin de semana que viene puedo aplicarlo, gano más dinero, o a la gente que está trabajando conmigo sea más feliz, pum. De acuerdo. ¿Cuándo te vienen esas ideas a la cabeza? ¿Has comentado ahora que te vienen de repente? Sí. ¿Tienes alguna estrategia para que te vengan o estás dando vueltas a algo? O... No lo elijo yo, no es algo premeditado que voy buscando, sino que estoy a punto de acostarme a las 3 de la mañana y por desgracia no puedo poner switch off del cerebro de repente así, hacer así, y dejar de pensar en ello, y me viene una idea tremenda que cuando estaba buscando una solución no conseguía que me viniera a la cabeza. Entonces, de acuerdo. Cuando no estoy en el campo en ese momento. Vale. Hay una autora, Barbara Oakley, que escribe unos libros maravillosos sobre educación y sobre aprendizaje, y ella sí menciona que cuando estamos intentando resolver un problema, el tipo de conexiones que se realizan a nivel cerebral es un pensamiento concentrado, le denomina, son unas conexiones que están en un área muy pequeñita del cerebro y que por lo tanto muchas veces, como nos hace falta que esta área del cerebro se relacione con otra área para encontrar una solución, como estamos muy focalizados y solo utilizamos este área, no somos capaces de encontrar la solución. Y que suele ser en esos momentos cuando estamos en distensión, salimos a andar en bici, estamos levantando pesas, estamos en la ducha, cuando de repente la solución o esa nueva idea. Y porque hay el tipo de pensamiento que estamos llevando a cabo es un pensamiento difuso a nivel neuronal, en el cual las neuronas no se relacionan muy estrechamente unas con otras, sino que abarca una mayor área cerebral, ¿no? Por eso muchas veces es cuando estamos en la ducha o estamos realizando alguna otra actividad que no tiene que ver con la que intentábamos resolver. El problema de otra forma que antes te has planteado, o relacionas ese problema con otras ideas que tenías previamente, pero que no habías sabido hacer esa conexión, ¿no? Ese salto, ese enlace. Muy interesante. Interesante, sí, eso. Marcos, pasamos al tema de la excelencia personal. Hemos hablado de la excelencia profesional. ¿Qué consideras tú tener éxito personal? Joder, muy buena pregunta. ¿Va muy ligado al éxito profesional? ¿Puede ir en épocas de la vida en las cuales los dos van totalmente ligados? ¿En otra época de la vida igual se separan, luego se vuelven a juntar? Creo que a largo plazo tienen que ir ligados 100%. Tú no puedes ser el mejor en tu campo, o es casi imposible, si tu mujer está a punto de dejarte y tus hijos piensan que no eres su padre porque no les prestas atención. Entonces, creo que a corto plazo puede haber momentos en los que se separan un poco más porque hay una carga de trabajo extra, por ejemplo, en la época de Navidad, ¿de acuerdo? O al hacer un lanzamiento especial, pero que a largo plazo tienen que ir ligados. Entonces, creo que no puedes ser, por ejemplo, un marketero exitoso si no eres un padre de familia exitoso o si no eres un amigo exitoso. Si el lado personal lo dejas por completo de lado, a lo mejor acabas con 50 años, con mucho dinero en la cuenta bancaria, pero no eres feliz. De acuerdo, o sea que el lado personal hay que cuidarlo. Imagínate que en ese caso dejas de ser feliz y dejas de trabajar en lo tuyo porque dices, joder, es que no me hace feliz ya, no me motiva. El motivo por el que empecé ha dejado de existir. Entonces creo que es importante mantener ese equilibrio. Una herramienta muy interesante es hacer lo que se llama la rueda de la vida, que esto me lo enseñó mi amigo Miguel Camarena. Y es básicamente fragmentar tu vida, compartimentalizarla en quesitos y poner una nota a cada uno de ellos. Entonces ves en qué áreas eres más fuerte y en qué áreas eres más flojo, más débil. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tu vida personal está baja, o tu vida familiar, o tu tiempo libre para hacer X, pues a lo mejor tienes que aumentarlo y bajar otras para que haya un equilibrio. Porque si no tienden a ver... Esto me recuerda mucho a los levantamientos en el gimnasio. Tu punto débil, tu eslabón débil, es lo que limita el levantamiento completo. Entonces, si consigues ser más fuerte en tus partes débiles, vas a ser más fuerte en general. Bueno, ya veo que siempre utilizas la referencia del gimnasio o del deporte para trasladar esas ideas a tu vida, ¿no? Exacto. Veo que hay mucha transferencia. Que hay mucha transferencia. De acuerdo, entonces la vida personal como base, ¿no? Ese éxito personal como base, ¿no? Porque muchas veces se nos puede dar el problema que has tenido una discusión con alguien querido, vas al trabajo y no das pie con bolo, no puedes trabajar, no puedes sacar el trabajo adelante porque tienes el runruneo de ese problema, totalmente. ¿no? Y al revés incluso, exacto, justo.
Claro, lo que pasa es que muchas veces es difícil cuando profesionalmente te va bien o te va muy bien, es difícil cuidar o nos podemos olvidar de ese lado personal, ¿no? Yo creo que todos pecamos de ello, sobre todo la gente que de verdad quiere ser el mejor profesional que puede llegar a ser. Entonces es un tema de... Me recuerda mucho a la montaña rusa del emprendedor que se llama. Es decir, cuando algo va fatal, tú pensar que sigue estando en el medio. Y cuando algo va genial, pensar que sigues en el medio. De tal forma que a tu vida personal no te afecta negativamente. De acuerdo. Se va a ir, digamos, dentro del mundo profesional. Las personas que han alcanzado el éxito personal, ¿qué características tienen en común? ¿Hay algunas características que tienen esas personas en común o son personas de muy diferentes estereotipos? A pesar de ser de diferentes estereotipos, ¿hay algo...? Sí, yo creo que tienen cierto rasgo común y es básicamente que se preocupan por la gente que les importa. El querer no defraudar a tu familia, querer estar apoyándoles. Ese tipo de cosas creo que, por supuesto, define a alguien que quiere tener éxito personal, si no, muy difícil. De acuerdo. Por lo tanto, es importante priorizar. Totalmente. Lo que decíamos un poco antes de los trade-offs, el saber sacrificar ciertas cosas. ¿Qué vale más para ti? ¿Ganar 1.000 euros este mes o pasar tiempo viendo Netflix con tu familia? Bueno, cada uno tenemos una respuesta diferente. Pero claro, no puedes priorizar únicamente la parte profesional y después querer éxito personal. O sea, llega un punto que tienes que saber elegir. Tienes que saber elegir. De acuerdo. Por lo tanto, si priorizamos, tenemos que renunciar a algo, ¿no? Porque en el momento que yo priorizo, a esto estoy diciendo que sí y a esto estoy diciendo que no. Totalmente, totalmente. De hecho, a ver, lo que aprendes cuando estudias economía es que no hay nada gratis en la vida. Y esto no es una frase bonita, sino que es la pura realidad. El coste de oportunidad está ahí. Entonces tú cuanto más avanzas en tu carrera profesional, mayor es tu coste de oportunidad. Por ejemplo, cuando tienes 20 años y te van para dar una charla en tu universidad, bueno, ¿qué poder hacer en esa hora extra? Probablemente nada de mucho valor, a lo mejor algo más de ocio que me hace sentir bien. Pero cuando tienes 50 años y ganas 1.000 euros la hora, pues una hora de tu vida vale muchísimo. Entonces es cuando tienes que aprender a decir que no. Por eso cuanto más bueno eres en tu campo, más veces aprendes a decir que no, porque no puedes hacer todo. Vale. En el éxito personal, como te he comentado antes, tengo varios conocidas que han pasado por situaciones muy fuertes en cuanto a que han tenido alguna enfermedad de la cual se han podido librar y han vivido, ¿vale? Pero algunas otras personas pues están ahí más condenadas. Y hablando con estas personas les pregunto siempre, les intento preguntar qué es para ellos o para ellas la felicidad, ¿no? Enfocado un poco también a ese éxito personal. ¿Qué les da para ellos la felicidad, ¿no? ¿Qué te respondían? Y lo que me responden es vivir el presente y la tranquilidad. Dice, y disfrutar de lo que estás haciendo en cada momento. Dice, para mí es un regalo que hayas venido aquí, que estés hablando conmigo. Para mí eso es un regalo. Que te centres en mí, ¿no? Y creo que eso es una lección de vida brutal, por ser de las personas que vienen, que son personas que han tenido experiencias muy cercanas a la muerte. Totalmente. Creo que cuando aprendes a saborear los momentos que te da la vida, cambia todo por completo. Déjate pasar por la vida de puntillas y empiezas a estar en el momento presente. Y, por ejemplo, el Marco de antes, a lo mejor hace 5 años, cuando quedaba con un amigo, pues se ponía a mirar el móvil 5 horas. Y ahora Marco de apaga el móvil o lo guarda en el bolsillo y no lo saca hasta por la noche. Porque entiende que esos momentos van a ser únicos, que probablemente no puede que no se repitan, y lo ve como una oportunidad para aprender a otra persona, para divertirse, para desconectar del trabajo, y no seguiría con el teléfono móvil. Sí, efectivamente. Vamos a pasar a un tema que no lo tenía pensado tratar en la entrevista, pero quería conocer tu opinión. Un tema sorpresa, y es el tema de la lectura y concretamente el tema de los libros. ¿Vale? ¿Y por qué quiero tratar este tema? Para conocer tu opinión, porque me suelo llevar una sorpresa no agradable precisamente. En algunas clases, cuando tengo un grupo nuevo en la universidad, les suelo preguntar cuántos libros leen al año. La respuesta que suelo encontrar es que 0, pero el problema, que no es un problema, o bueno, podría ser un problema, es que no es que sea 0, es que no leo nada y tampoco sé por qué tendría que leer libros. Es más, leer libros, eso es algo que hace mi padre y mi madre, eso se hacía antes, ahora ya no. Es decir, no solo no leemos libros, sino que no somos conscientes de la importancia que eso tienen. Claro. Y pensamos que solo que leyendo lo que hay solo en internet o en las redes sociales nos puede aportar un índice de calidad profesional o personal, ¿no?
En este sentido, ¿crees tú que leer libros, independientemente que sean novelas o sean ensayos, Ajá. nos ayudan de una forma en la vida profesional o en la vida personal? Creo que leer quizá puede aumentar tu inteligencia y tiene quizá por sí misma, con independencia de información o conocimiento que adquieras, puede ser útil, pero creo que existen actualmente en nuestras sociedades formas de adquirir información más eficientes para otras personas. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor odia leer o que es muy muy lenta leyendo, pero a lo mejor escuchando es muy rápida y se ve por un audio a por 2 de velocidad. Entonces, ¿por qué es mejor un libro de marketing leído físico que un audiolibro de Audible a por 2? Pues probablemente para esa persona sea mejor el audiolibro. Entonces, es un ejemplo. Entonces, creo que leer libros es importante porque no todo el contenido que merece la pena y que tienes que conocer para ser un buen profesional está en formato audiolibro, en YouTube o en Instagram. Entonces yo me centraría como mínimo en el contenido que no esté en otro formato. De acuerdo. Es un poco mi moraleja. ¿Sabemos transmitir los educadores y las educadoras la importancia de leer o no sabemos transmitir? Yo creo que no lo sabéis porque muchas veces creo que el profesor actualmente en las sociedades occidentales juega un papel de filtro, ¿no? De yo me leo toda la bibliografía que existe y te cuento lo más relevante. Entonces, claro, el alumno piensa que eso tú lo sabes, pero que no sabe lo que has leído, no conoce las fuentes primarias, entonces está acostumbrado a no tener que ir a recurrir a ellas. Si, por ejemplo, se le hiciera ir a la fuente original, diría, joder, qué interesante este autor, o podría discutir más sobre el tema, o tendría mucho más curiosidad por conocer otros autores. Pero claro, si piensa que esto lo sabes tú desde que naciste o lo que te enseñó otra persona, pues claro. Vale. ¿Qué libro te ha llamado especialmente, novela o ensayo? Sin duda, la atención. El libro que me han aportado es de 0 a 1 de Peter Thiel, que es el primer inversor en Facebook, que metió $500,000 cuando era Mark Zuckerberg y una idea para comprar más ordenadores por la inversión. Y su libro de 0 a 1 me parece el libro número 1 que recomendaría a cualquier emprendedor. El tema de AudioFit y Natis. Vamos a profundizar un poquito en esos temas porque hay cosas que me interesan conocer cómo han surgido. Pero antes de adentrarnos en dicha vorágine, si pudieras decirle algo al Marcos Gutiérrez de cuando empezó la carrera, ¿qué le dirías? Sin duda, que no te dejes guiar por lo que hace la mayoría. En mi caso, por ejemplo, la mayor parte de la gente que acaba la carrera se mete de prácticas en una empresa, ya sea multinacional o una empresa pequeña, empiezas a ganar tu dinero y como que empiezas a entender a conformarte. Marcos, yo lo que diría a Marcos de 18 años es: ten claro que hay otras alternativas fuera de lo que hace la mayoría. Entonces, no pienses en lo que hace la mayoría, sino en lo que hace la persona que tú quieres llegar a ser, tu yo ideal. ¿Dónde te gustaría estar a nivel profesional dentro de 5, 10 años? Dentro de 10 años me encantaría ser el emprendedor referente dentro del mundo del fitness y cambiar la vida a millones de personas dentro del mundo de la salud y el deporte, tanto en el campo de su propia salud y su entrenamiento como fuera de ello. Creo que hay una transferencia brutal entre lo que aprendes en el deporte y la alimentación a tu productividad o tu forma de pensar. O sea, que sí que veo que todos estos proyectos que tienes en mano van orientados a cambiar la vida de las personas, ¿no? A ayudar a las personas. Exacto, es un poco mi porqué. O sea, a mí me encantaría con 15 años, por primero, haber evitado ser gordo de pequeño. Eso como me marcó muchísimo la infancia, ¿no? Pues al final sufrir el típico bullying de gordo o en educación física hacer el ridículo. Pues ojalá hubiera llegado, mis padres hubieran tenido conocimiento como para poder a lo mejor crear un ambiente que no fuera obesogénico o la sociedad en general. Pero bueno, intentar cambiar las cosas un poco desde donde puedo ahora mismo. Vale. La idea de AudioFit, plataforma... No es mía, lo adelanto. O la plataforma de AudioFit, ¿no? Plataforma de referencia en habla hispana, una de los grandes competidores de las facultades, no sé si de las facultades, pero de las personas interesadas totalmente en el fitness. Yo lo veo como algo complementario, pero sí, puede ser también sustitutivo en ciertos casos. Sí, no me cabe ninguna duda. ¿De dónde surgió esa idea? Sí, la idea en realidad es muy primitiva. Se remonta a septiembre de 2017. Yo estaba estudiando en ese momento una certificación de finanzas, que es una especie de máster, se llama CFA, y me quería dedicar al mundo financiero. Quería trabajar en banca de inversión, en banca comercial o en corporate finance, que es finanzas corporativas dentro de una gran empresa, dentro de una multinacional, rollo Nestlé o algo similar. Y me di cuenta que eso no me acababa de apasionar. Llevaba 6 meses, pagué las tasas de 1.500 euros y dije, al final no me presenté. Y no me presenté por AudioFit. Y surgió en una comida con un par de fisioterapeutas que eran amigos míos, no son amigos míos de hecho, Miguel Ángel Cano y Quique Castaño, que eran de Power Explosive. Uno de ellos me dijo: mi hermano está en paro, es técnico de sonido y quiere montar una empresa de audiolibros.
Y él quería montar algo de novelas, de audionovelas. Y yo dije, a ver, a mí leer novela me parece un pestiño, pero vamos a ver qué podemos hacer con lo que yo tengo. Entonces, tenía muy alta estima a uno de ellos y no quería defraudarle. Entonces me empecé a interesar por el mundo del emprendimiento. ¿Cómo se monta una empresa? ¿Cómo hacer escalar una empresa? ¿Qué cosas tiene que tener una startup para poder tener éxito? Y para ser invertible, desde el punto de vista de un inversor externo. Y empecé a interesar por ello. Y dije, joder, el tío está muy bueno en sonido, a mí me encantan los podcasts, y encima es un mercado en crecimiento, y me encanta el finde, y conozco a gente que pueda aportar contenido. Tengo todo, ¿por qué no lo hago? Pero me imagino que en algún momento tendrías miedo de empezar, ¿no? De eso que puedes perder, Estaba acojonado. Tenía muchísimo miedo. Pero bueno, como cualquier otra startup, ya como decía antes, una startup es la mayor expresión de riesgo. Es decir, mañana todo tu trabajo puede valer cero. Y de hecho, yo he vivido esa experiencia de decir, mis ingresos acaban un 95% y tengo los mismos gastos. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago? ¿Cierro la empresa? Entonces, creo que todos tenemos miedo y la diferencia entre una persona valiente y una cobarde es que sabe tolerar el miedo y sabe enfrentarse a él. De acuerdo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para tolerar el miedo, ¿no? Porque todas las personas tenemos miedo, pero eres capaz de... En realidad, esto es un debate que mantengo mucho con mi compañero Nacho del Portillo. Él dice que para saber emprender hay que tener una cierta mentalidad y una forma de ser, una cierta personalidad. Hay que estar cómodo con el riesgo y estoy totalmente de acuerdo. Entonces creo que no todo el mundo debería emprender porque no todo el mundo tiene la misma tolerancia al riesgo. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona que se agobia en el momento que tiene tareas, por ejemplo, creativas o que nadie dice lo que tiene que hacer, emprender probablemente no sea para ti. Pero si eres de las personas que disfrutas con eso como un niño pequeño, emprender es el camino. ¿Qué habilidad te ha ayudado más a sacar para adelante un proyecto como AudioFit? ¿Cuál es la habilidad que dices, qué bien que... Sí, sin duda, el valorar a las personas con las que trabajas, el que se sientan de verdad que estás agradecido por lo que hacen para ti y lo que haces tú por ellos, y entender que ellos no trabajan para ti, sino que trabajas tú para ellos. Y en el momento que consigues esa filosofía de trabajo, creo que es cuestión de tiempo tener éxito. Claro, es muy interesante eso que has comentado, ¿no? Que ellos no trabajan para ti, sino que tú trabajas para ellos. Exacto. Ellos son mis jefes. Ellos son parte, ellos son los jefes, ellos son tus jefes. Yo trabajo para ellos, claramente. Tú trabajas para ellos. Eso es. La filosofía tradicional no es ellos trabajan para ti, tienes que estar con el látigo para que trabajen, y mi filosofía al menos es yo os tengo que dar feedback a vosotros, os tengo que reportar todos los meses que he traído todo y os tengo que motivar como si fuéramos un equipo de fútbol. Entonces yo no estoy aquí, sino que estoy aquí y vosotros estáis aquí y estamos juntos todos. El sentirse valorado, ¿no? Exacto. El sentirse valorado. Exacto. Me siento valorado, mi trabajo vale. Totalmente. De hecho, hay encuestas sobre satisfacción en el entorno laboral y entre el 50 y el 70% de la gente dice que no le gusta su trabajo, que no le motiva. Y gran parte de ello probablemente se deba a eso, a no sentirte valorado en tu trabajo. Natis. Nuevo proyecto. Explícanos un poquito, porque conozco yo un poquito Natis. Sí. Ya me llegó y ya me alegro mucho. Me lo leí. Pero explícanos un poquito... Sí, te cuento un poco cómo surgió la idea. Básicamente, yo cuando empecé a aprender inglés hace 5 o 6 años, pues empecé a seguir a gente de habla inglesa, que eran divulgadores de fitness, pero los top, Lane Norton, Lyle McDonald, Alan Aragon. Y una cosa que me fijé es que todos ellos tenían ella se llama en inglés Research Review, una revista mensual en la que te comentaban todos los papers nuevos que salían, que aportaban matices o cosas que antes se pensaban que eran ciertas, pues son mentira. Entonces todos tenían una propia. Lane Norton, Alan Aragon y también sacaron Eric Helms y Greg Knuckle la suya hace 2 años. Y teniendo amigos como Eneco Baz, Imal Grancho, Sergio Espinar, al final es la consecuencia natural de decir, joder, esto existe y tenemos a la gente adecuada, ¿por qué no hacemos algo parecido? Porque claro, al final... porque la gente que hay ahí detrás de es gente de una calidad excepcional. Yo, para mí, sin duda, si tuviera que aprender de alguien, me fiaría de esta gente. O sea, para mí son los top de España. Claro, es decir, que es un lujo poder tener en el ordenador artículos de revisión escritos por estas personas. Totalmente. Y claro, al final si lo piensas, dices, tengo todos los meses entre 4 y 6 artículos de revisiones de estudios, más 2 mesas redondas por 10 euros al mes. Yo si fuera entrenador nutricionista, creo que es una herramienta indispensable. Me ahorra cientos de horas de trabajo. Todos los papers que se publican, yo no tengo por qué saber sobre metodología de estudios, problemas de diseño, posibles sesgos. Esta gente sí. Entonces, bueno, aprender de los mejores simplemente. Claro, porque el tema que comentas de los sesgos, ¿no? Que muchas veces leemos un artículo científico o un pseudo artículo científico. Exacto. Y creemos que todo es así, lo empezamos a aplicar y no podemos estar más equivocados, ¿no? Y llegas a una situación absurda en la que todo el mundo empieza a referenciar abstracts de estudios
y como este dice lo contrario a este, al final no tiene sentido. Entonces, lo que he aprendido mucho de, por ejemplo, un integrante de Natis, Maelan Fontes, es que hay que analizar la calidad metodológica e incluso puntuarla y hacer comparaciones entre ellos. Y sobre todo lo que decías tú un poco al principio, ser súper escéptico de todo lo que lees y entender que tú no puedes estar no en lo correcto a veces, que muy poca gente lo consigue. ¿Qué diferencia hay entre AudioFit y Natis? ¿Cuál es el objetivo de AudioFit? ¿Qué me aporta a mí si quisiera ser cliente? ¿Y qué me aporta Natis? Sí, lo tengo muy claro. AudioFit es un proyecto como mucho más generalista que va enfocado a deportistas que se toman en serio su deporte, gente que le apasiona el deporte y que quiere conseguir sus objetivos y que quiere aprender a conseguirlos sin un entrenador o al menos de forma complementaria con un entrenador, pero que quiere ir un poquito más allá. Y Natis va mucho más enfocado a, ¿eres el entrenador de X y quieres que tu atleta rinda al máximo posible o quieres que se lesione menos? Apúntate. O eres dietista y tienes pacientes, vamos a ver si este enfoque es el mejor. De acuerdo, o sea que son proyectos, estrategias totalmente complementarias. Exacto, que van a ayudar a aumentar nuestra totalmente, calidad. Exacto. Bien. Pues Marcos, traía un montón de preguntas, creo que te he hecho todas las preguntas y quiero agradecerte que me hayas atendido porque sé cómo tienes la agenda y sé que para ti te ha supuesto mucho sacar un par de horas para hacer una entrevista y de todo corazón, muchas gracias, un verdadero placer. Un verdadero placer, Jesús, muchas gracias por venir. Encantado.